El sueño de todo arqueólogo es hacer un descubrimiento que cambie por completo la visión de la historia. En 2002, Vivian Davis, del Museo Británico, hizo un descubrimiento de este tipo en esta tumba de El Kab, en el Alto Egipto. Cuando empezamos a limpiar esta parte de la tumba, vimos una inscripción de pintura roja. Ponía Bill Kush. E imagínense lo que suponía haber encontrado esto aquí, una invasión de Egipto del reino de Kush. Y parece ser que Kush no estaba solo. Kush encabezaba un enorme ejército que cubría toda la superficie de Egipto. Esta es la historia de Kush y de sus reyes, que se convirtieron en faraones negros y gobernaron Egipto. Es la historia de una civilización de negros africanos que reinó durante 3000 años. Las antiguas superpotencias del Nilo, Kush y Egipto, primero fueron amigos, luego rivales y luego enemigos. Equipos internacionales de arqueólogos están aún descubriendo esta historia al norte de Sudán, el centro del reino de Kush. Es mi trabajo, pero también lo que hago en vacaciones, así que, bueno, me encanta hacer esto. Porque siempre existe la posibilidad de hacer un descubrimiento totalmente nuevo. En este pozo encontramos 7 maravillosas estatuas de un rey. Fue realmente emocionante. Estuve 2 días sin dormir. Estamos reescribiendo la antigua historia de este país año tras año. Ahora, los descubrimientos arqueológicos revelarán por fin la gloria de un imperio perdido y la vida de los faraones negros que la historia olvidó. Los faraones negros. No es extraño que Egipto, el gran imperio del mundo antiguo, nos haya conquistado. No es sorprendente que hayamos asumido estos 3000 años de historia documentada como la Biblia de la historia del Nilo. Aún así, pocos hemos oído hablar del otro gran poder del Nilo y enemigo de Egipto, el reino de Kush. Quizás sea hora de volver a dibujar el mapa del mundo antiguo. Actualmente, Kerma es como cualquier otra ciudad sudanesa a orillas del Nilo. Pero hace 4500 años, Kerma fue el lugar donde surgió el primer superpoder de africanos negros y la capital del reino de Kush. Iniciaremos aquí nuestro viaje a través de la distancia y el tiempo para descubrir de dónde procedían los kushitas y hasta dónde les condujo su viaje. El Nilo dio vida a Egipto y también a Kush. Sus aguas y su tierra fértil proporcionaron ricas cosechas que llenaron de riquezas los cofres del rey de Kush. Yo conocí muy bien esta zona en los 90 porque estuvimos 4 temporadas explorando toda esta región. Derek Welsby, del Museo Británico, lleva 20 años trabajando en el norte de Sudán. Es una zona realmente interesante. En muchos casos puedes ver el paisaje totalmente intacto con asentamientos que han sobrevivido al paso del tiempo y también cementerios. Hace 4000 años, cerca de Kerma, el Nilo se dividió en 3 canales. A orillas del río, en los viejos y secos canales, las primeras comunidades agrícolas construyeron sus pueblos. Y lo que a simple vista puede parecer un montón de piedras sueltas es una auténtica prueba arqueológica de la prosperidad de esta región. Este edificio fue excavado en 1997. En este tipo de asentamientos rurales hay muchos edificios que tienen esta misma forma. Y si echas un vistazo a los detalles de su construcción, puedes ver que fueron diseñados para almacenar cosas. Aquí hay un gran número de piedras. Están claramente diseñados con un suelo elevado para proteger lo que estuviera almacenado aquí dentro. Esta es una forma típica de construir graneros, incluso hoy en día. Las granjas de Kush producían un gran excedente que alimentaba a la población de la ciudad de Kerma. Esto enriqueció a los reyes de Kush y la gente del campo empezó a desarrollar nuevas ideas, habilidades y relaciones comerciales.
Con las riquezas mantenían a un gran número de obreros, artesanos, personal de la Casa Real, una compleja administración y, por último, pero no menos importante, al ejército, que era lo que realmente simbolizaba el poder de Kush y con el que pudo invadir Egipto. George Reisner fue el primer arqueólogo en emplear tecnologías modernas en Sudán en 1913. Era egiptólogo y solo podía ver Sudán a través de los ojos de Egipto. Reisner encontró muchos objetos egipcios en Kerma y estaba convencido de que Kush era un puesto de avanzada del imperio egipcio y sus negros africanos eran esclavos de Egipto. Las interpretaciones de Reisner de Kerma y de todo Sudán dejaron Kush a la sombra de Egipto durante casi todo el último siglo. Yo llegué aquí a Sudán creyendo que iba a encontrarme con Egipto, un Egipto en Sudán, pero hoy estoy muy contento de encontrar a Sudán en Sudán. Charles Bonnet, de la Universidad de Génova, lleva toda su vida trabajando en Kerma para tratar de corregir estos errores históricos. Este edificio era una especie de salón del trono con 3 filas de columnas de madera, un techo cónico y también un pórtico con columnas de madera. Por tanto, se trata de una arquitectura sofisticada. Y es extraño ver este tipo de arquitectura tan antigua. Es el primer modelo de este tipo de edificios. No tiene nada que ver con Egipto, es totalmente africano. Las raíces de Kush eran auténticamente africanas, pero sus reyes estaban dispuestos a adoptar nuevas ideas, sobre todo de Egipto, como demuestran los templos de ladrillos de barro de Kerma. Hay muy pocos monumentos en ladrillo de barro que se hayan podido conservar a 20 metros de altura. En Egipto hay muy pocos. Esta gran construcción es muy diferente a las de Egipto, pero en general su forma es como la de un templo egipcio. Y quizás las construcciones que encontramos en Kerma fueron originales kushitas, pero con influencias exteriores. El templo de ladrillo de barro de Kerma es un increíble superviviente a 3000 años de vandalismo y erosión del viento y la arena. El barro era el material de construcción universal, pero su efímera naturaleza hace que a los arqueólogos les resulte difícil imaginar lo poderosa que debía ser la civilización Kush. La mayoría de las cosas simplemente han desaparecido. Los nuevos descubrimientos de la remota y rocosa región de la Cuarta Catarata muestran que en el 2500 a.C. el reino de Kush tenía una extensión mucho mayor en el valle del Nilo de lo que se pensaba. Esto es algo que no esperábamos encontrar en esta zona. Es un pequeño cementerio con 19 tumbas que datan del 2500 al 2050 a.C. Antes de que se hiciese este descubrimiento, se creía que lo más lejos que se extendía el reino de Kush era unos 70 kilómetros río arriba, pero ahora sabemos que desde el principio las fronteras del reino de Kush eran mucho más extensas de lo que se pensaba, y hay muchas posibilidades de encontrar ruinas de este periodo más arriba, en zonas que aún no han sido exploradas. Esto simplemente demuestra que cada vez que hay un vacío en un mapa arqueológico de Sudán, sobre todo por el Valle del Nilo, se trata simplemente de un vacío en el trabajo arqueológico. No significa que no haya existido ocupación humana. Viajar al norte de Sudán siempre es una aventura, pero esta región en concreto es particularmente hostil. Conduciendo por la zona de la Cuarta Catarata, vemos la construcción de un embalse que inundará 160 kilómetros de los paisajes más bellos de Sudán y muchas pequeñas islas. También acabará con 150.000 años de ocupación humana. Powell Wolf y su equipo son un grupo de gente que lucha contra reloj para poder explorar los sitios históricos antes de que se inunden. Pero solo pueden aportar notas a pie de página de lo que debería ser un capítulo importante en la historia de Kush. Creo que es el paisaje más increíble que haya visto jamás.
Por supuesto, es difícil realizar este trabajo porque a la mayoría de las ruinas solo se puede llegar a pie. Para llegar hasta los lugares más elevados de las grandes islas tenemos que andar unos 15 kilómetros al día subiendo y bajando montañas. Al tener que explorar una zona tan extensa, el equipo puede pasar muy poco tiempo en cada lugar. En las primeras 2 o 3 semanas descubrimos unas 120 ruinas que eran totalmente desconocidas. Encontrábamos ruinas más o menos cada 20 metros. A veces ni siquiera sabíamos dónde se acababa un sitio y dónde empezaba el siguiente. A juzgar por los asentamientos que encontramos, podemos asegurar que hace siglos estaba mucho más poblado que ahora. El paisaje de Sudán está lleno de tumbas y cementerios. Los asentamientos son mucho más difíciles de encontrar. Los lugares mejores situados a orillas del río aún están habitados, y aquí es donde se han asentado los pueblos modernos. Ahora no podemos realizar excavaciones en ellos porque están habitados, y cuando sean abandonados por las inundaciones será demasiado tarde. Lo que estamos haciendo aquí es el último paso, es el primer y el último paso. Kush ocupó 1000 kilómetros del Valle del Nilo, su zona de control de Egipto. Incluso hoy se tardan 2 días en ir directamente desde la frontera sur de Kush a la norte. No hay asfalto, solo 300 kilómetros de interminable desierto. En el mapa los lugares parecen estar muy cerca, pero es realmente duro viajar de un sitio a otro. Llevo 22 años viniendo aquí. Normalmente vengo 3 meses en invierno cuando el clima de Inglaterra es más frío. Así que para mí es un buen momento para emigrar con los pájaros hasta África. Y todo el mundo trata de encontrar la mejor ruta, pero la verdad es que ninguna es mejor que otra. La gente simplemente va por donde puede. En estos caminos o en la total ausencia de ellos no hay señales indicándonos que hay una curva peligrosa, un agujero u otra cosa. Te puede pasar cualquier cosa. Tienes que estar muy atento todo el tiempo para ver en qué zonas tienes que tener más cuidado. Gracias a los informes egipcios, sabemos que la capital fronteriza del norte de Kush, en la isla de Sai, era el centro del comercio entre las 2 grandes potencias. Pero solo se ha encontrado una pista sobre la gran metrópolis que había en este lugar. La prueba principal que tenemos de esto es el cementerio que se ve allí a lo lejos. Es un cementerio muy grande con enormes túmulos en los que se hallan tumbas de individuos muy importantes. En un lugar donde la mayoría de las pruebas físicas se han convertido en polvo, los cementerios nos muestran la verdadera riqueza y poder de los kushitas. El cementerio de Kerma fue utilizado durante más de 1000 años. Ocupaba más de 1 kilómetro cuadrado. Su extensión es absolutamente increíble. Es uno de los cementerios más importantes de la antigüedad. Es enorme. Contiene unas 30.000 tumbas. Aquí fueron enterrados los reyes de Kush, en túmulos de enormes dimensiones tapados con bloques de forma cónica de mármol blanco. Los cuerpos de los reyes descansaban en los enormes templos del cementerio antes de ser llevados por el camino procesional hasta su lugar de enterramiento. Al igual que los faraones, los reyes de Kush se llevaban sus riquezas a la tumba, y también a algunos acompañantes. Cuando Reisner estuvo aquí, encontró un montón de cuerpos sacrificados en este pasaje. Reisner creía que se trataba de negros o esclavos. Pero estudios arqueológicos recientes han apuntado que quizás estos fuesen de la misma familia que el rey. Si estas personas murieron por voluntad propia o no, sigue siendo un misterio. Parece como si sencillamente se hubiesen tumbado ahí y hubiesen esperado a que les llegase la hora mientras eran enterrados bajo tierra. Reisner encontró muchas estatuas y algunos trozos de estatuas. Una de ellas era extraordinaria, era la de Senuite. Esta estatua de una mujer de la nobleza egipcia era simplemente uno de los muchos objetos de la tumba que Reisner encontró en 1916. Él creía que unos objetos tan valiosos solo podían pertenecer a los egipcios,
y nunca consideró que los cushitas podrían habérselos llevado de Egipto a la fuerza. Y tenemos la prueba de que el reino de Kush derrotó a Egipto y, como sabemos ahora, volvió a Kerma, su capital, con un enorme botín. El botín fue enterrado con los reyes de Kush, y este simboliza el dominio de los reyes de Kush sobre los egipcios. Los cushitas entraron en Egipto, lo saquearon y lo destrozaron. Con las alforjas llenas de riquezas, el ejército cushita puso rumbo a casa, pero desgraciadamente dieron tiempo a Egipto para recuperarse. Egipto fue contraatacando poco a poco y tomó la capital del comercio de Kush en la isla de Sai, abriendo así las fronteras. Egipto estaba recuperando de nuevo el poder, y ahora su faraón Tutmosis I estaba empeñado en hacer que Kush pagase el precio de haberse atrevido a humillar a Egipto. Aquí abajo se ve una parte de la tercera catarata. Es una vista espectacular y también es una magnífica barrera para la navegación río arriba. Más abajo estaba Kerma, la capital del reino de Kush, el último objetivo egipcio y la causante de la pasada humillación de Egipto. Ningún ejército egipcio había llegado jamás hasta tan lejos, pero sobre el año 1502 a.C., Tutmosis I decide ir hasta allí y navega con su ejército río abajo, pasando por la catarata. De hecho, probablemente pasaron justo por aquí, para llegar a su destino. Tutmosis I luchó contra el ejército kushita y ganó una batalla decisiva. En otra tumba de El Kap, esta vez en la de un soldado egipcio, encontramos la versión de la batalla de un testigo ocular. Describe cómo el propio Tutmosis dio muerte al gobernante kushita con la primera flecha lanzada con su poderoso arco. Sin embargo, no solo describe el asesinato, sino también algo bastante desagradable. Colgaron el cuerpo del gobernante del barco del faraón y lo llevaron todo el viaje de vuelta a Egipto como símbolo de su triunfo. En este jeroglífico podemos observar el cuerpo del kushita colgado boca abajo y con la flecha que le mató aún clavada en su pecho. Estoy en Tombos, un lugar con mucha historia. Esta es una estela que representa la gran victoria de Tutmosis I. Habla de una tremenda matanza, de los cuerpos de los soldados cushitas desparramados por las llanuras, de sus vísceras llenando los valles, de su sangre cayendo como lluvia torrencial, y a mi alrededor hay rocas gigantescas con jeroglíficos que señalan a Tutmosis I como el gran conquistador. A cualquiera que pasase por aquí le quedaría absolutamente claro el mensaje. Yo soy Tutmosis, el conquistador de Kush. Con su rey muerto y su ejército diezmado, Kerma sufrió toda la rabia del vengativo ejército de Tutmosis. Aún pueden verse pruebas de la destrucción de la ciudad en los ladrillos de barro, teñidos de color rojo fuego en el incendio del templo. Tutmosis, su ejército y su cortejo real, incluyendo a su mujer y sus hijos, iniciaron un viaje épico desde Kerma a los lejanos límites del dominio kushita. En Kurgus hay una enorme roca blanca que sobresale del desierto. Era un lugar de veneración para los kushitas que Tutmosis quería hacer suyo. El mayor descubrimiento de la nueva frontera sur son estas inscripciones. 4 líneas horizontales que contienen las palabras de Tutmosis I cuando llegó aquí. Si algún kushita se atreve a violar esta estela que mi padre Amun-Ra me otorgó, sus líderes serán asesinados, la lluvia no mojará sus cosechas, su ganado no será productivo y no tendrá ningún descendiente en la tierra. En otras palabras, la total exterminación de cualquiera que osara profanar la estela. Egipto quiso reflejar en casa su dominio sobre el reino de Kush, construyendo fortalezas, ciudades y templos de piedra por todo el país. Los faraones querían que sus monumentos perdurasen, y este gran templo en Soreb es la ruina egipcia más majestuosa de Sudán. Este templo que domina el paisaje tiene un significado. Con él quieren declarar que esta tierra es ahora parte de Egipto.
Seguro que los habitantes de la zona no habían visto nunca nada semejante. Una colosal estructura de piedra debía provocar admiración. Era increíble y había sido diseñado para serlo. El faraón egipcio Amenhotep III construyó su imperio para celebrar los 30 años de su reinado y el dominio sobre Kush. Esta es mi parte favorita del templo. Aquí hay una serie de columnas muy impresionantes, cada una decorada con jeroglíficos identificando a los pueblos conquistados por los egipcios. A la derecha tenemos a los habitantes del norte, entre ellos los de Kadesh y Tunip. A la izquierda los habitantes del sur, incluyendo por supuesto el reino de Kush. Lo que Amenhotep III está intentando decir aquí es que yo soy el rey del mundo, todo me pertenece. Con la conquista de Kush, los faraones se enriquecieron y finalmente consiguieron el dominio del oro de Kush. Las minas de oro se convirtieron en el equivalente egipcio de Siberia, una zona de castigo para cualquier kushita que se atreviese a desafiar a los faraones. Y todavía hoy Sudán sigue siendo una mina de oro de asentamientos arqueológicos aún sin explorar, como el santuario del dios egipcio Amón excavado en la roca, denominado Jebel Dosher. Es absolutamente asombroso. Esta es la primera vez que vengo aquí. Al ver salir el sol por el mismísimo Jebel Dosher y ver cómo ilumina el santuario, entiendo mejor lo que este lugar significaba para los antiguos. En este lugar se producía la resurrección del rey. El sol volvía a salir por la mañana dando vida al rey. Es algo absolutamente mágico. Esto es como un sueño para cualquiera que le interesen las inscripciones egipcias. Poder venir a este lugar y encontrar inscripciones que nadie ha visto antes y que nunca han sido estudiadas en profundidad. Estoy encantado de estar aquí. Es también la primera visita para el amigo de Vip, el sudanés Abdullahi, si tan solo pudiese verlas de cerca. Aquí hay muchas inscripciones y con la luz adecuada llamarían la atención de cualquiera. Es una inscripción maravillosa. Según estoy viendo, la figura de aquí representa al virrey arrodillado, adorando a los dioses. Es increíble pensar que nadie ha visto esto antes. Oh sí, es maravilloso. Este es el rey Seti I y luego están los dioses a los que les está haciendo la ofrenda. ¿Quiénes son estos dioses? Deja de hacerme preguntas difíciles. Es la primera vez que veo este monumento. Aquí hay una pequeña escena muy importante donde se ve a este hombre arrodillado que es el virrey de Kush, Amenhotep. Maravillosa. Amenhotep. Es como si estuviese cobrando vida. El virrey gobernaba Kush y se aseguraba de que las riquezas llegasen a manos del faraón. Los niños de las clases sociales altas eran educados en Egipto para que aprendiesen egipcio, se vistiesen como egipcios y volviesen a Kush para trabajar para los egipcios. Poco a poco los descendientes de esta clase social utilizarán su sabiduría para, una vez más, cambiar las cosas y atacar a Egipto. Y para entender mejor el siguiente cambio de poder entre Kush y Egipto, viajaremos al sur con Derek Welsby, realizando otro difícil trayecto de 2 días. Menos mal que este día de conducción ya ha terminado. No tenemos tele ni ninguna de esas cosas que hacen la vida placentera. Solo me queda tomarme un té, fumarme un cigarrillo y lavarme los pies. El campamento de Derek puede que resulte interesante para futuras generaciones de arqueólogos. Continuamente estamos creando arqueología, porque, por ejemplo, si estás viajando por el desierto y quieres hacer un fuego, coges 3 piedras y haces un montoncito. Ahora, si nosotros encontrásemos un ejemplo neolítico de eso mismo, nos pondríamos muy contentos porque alguien encendió un fuego aquí. Pero nosotros lo hacemos continuamente, lo estamos haciendo todo el rato, no es importante. En arqueología estudias pequeñas pruebas e intentas construir toda una historia. Es muy difícil intentar construir una imagen de la vida de la gente con el material que ellos simplemente desecharon. Al sur de Kush, justo después de que el Nilo deje atrás la cuarta catarata, una solitaria montaña se alza en medio del desierto.
Jebel Barkal tiene la clave de los cambios importantes que se produjeron en la historia de Kush. Al pie de Jebel Barkal, Egipto construyó una enorme fortaleza para defender su frontera sur. Los faraones estaban dispuestos a hacer de Jebel Barkal el segundo centro religioso importante de su imperio. Cuando los egipcios llegaron por primera vez a esta zona, decidieron que esta montaña fuera uno de los hogares ancestrales de su único y verdadero dios, Amón. Jebel Barkal tiene una característica única, un gran pináculo que sobresale en la parte frontal. Los egipcios la denominaron la montaña sagrada porque creían que era el hogar de su dios Amón y que él vivía dentro de esta montaña, y el pináculo era el Ureus, el símbolo de la realeza. El Ureus o cobra adorna la corona de todos los faraones. En la superficie apenas queda rastro del poder que Jebel Barkal otorgó a los faraones egipcios, ni tampoco del gran complejo religioso que construyeron aquí. Hoy en día, la mayor parte de lo que vemos en este lugar al pie de la montaña de Jebel Barkal data de un período posterior, pero se cree que debajo de estos templos hay templos egipcios más antiguos. De hecho, aquí había una gran fortaleza que esperamos ser capaces de encontrar. Las fortalezas egipcias eran estructuras absolutamente enormes, pero nunca hemos encontrado restos de la ciudad, de las fortalezas o de los cementerios. Pero una cosa está clara. Jebel Barkal era el hogar del dios supremo, Amón. Y quien fuera que reinara en este lugar tenía el derecho divino a reinar en Kush y en Egipto. Sin darse cuenta, los faraones egipcios habían propiciado su propia derrota y el surgimiento de los faraones negros. El dominio de Kush por parte de Egipto terminó hacia 1100 a.C., cuando los disturbios internos hicieron inevitable la retirada. Hacia el año 900 a.C., una nueva dinastía kushita surgió de las sombras. Unos reyes que serían los protagonistas del resurgimiento de Kush. La historia comienza en El Kurru, unos kilómetros río abajo de Jebel Barkal. El Kurru es importante porque es la prueba que demuestra los orígenes del segundo reinado kushita. Tim Kendall ha estudiado en profundidad el cementerio de El Kurru. Es evidente que aquí había una importante dinastía. Creo que el modesto tamaño de las tumbas probablemente no sea un indicador de su poder y su riqueza. Lo que vemos aquí es una secuencia de tumbas que empieza con una tumba muy típicamente kushita. Es redonda, al igual que las de Kerma, y aquí, en cada 2 tumbas consecutivas, vemos una rápida evolución de las costumbres funerarias egipcias. Esta gente, que no era étnicamente egipcia, de repente estaban adoptando prácticas egipcias. ¿Qué estaba pasando? Los nuevos gobernantes de Kush querían quedarse con la riqueza de Egipto, y para ello habían ideado un plan brillante. En Jebel Barkal recuperaron el culto egipcio a Amón y restauraron el centro religioso. Aquí vemos exactamente cómo los kushitas se imaginaban Jebel Barkal. Este es un templo construido para la diosa Mut. Mut era la esposa de Amón, que vivía en la montaña con su marido. El texto dice que vivían dentro de la montaña de Jebel Barkal, y aquí está el acantilado y el pináculo, que son representados como un gigantesco Ureus, el símbolo de la realeza. Ahora los nuevos reyes de Kush exigían la corona de Egipto. La declaración del faraón de que el dios Amón de Jebel Barkal permitía que reinasen tanto en Kush como en Egipto les había explotado en sus caras. En el año 750 a.C., Egipto era un caos. El poco poder que quedaba había pasado a manos del clero. El clero pidió a los reyes de Kush que tomaran el poder y gobernaran Egipto con la autoridad que les otorgó el dios Amón de Jebel Barkal. Así que Pianki, el rey de Kush, entró en Egipto. A los faraones negros les había llegado su momento. Los derrotados eran ahora los vencedores. Y Pianki y sus sucesores reinarán sobre Egipto y sus riquezas todo el siglo siguiente. Pero al acabar las campañas militares y las grandes ceremonias, los faraones kushitas cedieron el gobierno diario de Egipto a sus mujeres, como apunta Betsy Bryan.
Estas son las capillas funerarias de las esposas terrestres del dios Amón, y de hecho Amuniras y Shepenguepet, que están representadas aquí, eran miembros de la familia real cushita. De hecho, estas mujeres tuvieron que arreglárselas solas, porque los hombres estaban ocupados haciendo otras cosas. Así que estas mujeres representaban la cabeza de la familia cushita de Egipto. Esta es Shepenguepet, y está representada de la manera que los antiguos egipcios representaban a los cushitas, como un grupo étnico separado. Tiene la cara muy grande, pero también debajo de su nariz hay un ligero pliegue, casi como una arruga que nosotros denominamos el pliegue cushita. A Shepenguepet no le importaba nada ser representada como cushita en su propio monumento funerario, porque estaba muy orgullosa de formar parte de la familia real. Los gobernantes cushitas de Egipto nunca intentaron hacerse pasar por egipcios. Sus vestiduras reales eran totalmente diferentes. Utilizaban sus nombres sudaneses y ninguno de ellos fue enterrado en Egipto. Todos volvían a este lugar. 4 faraones negros cushitas fueron enterrados en El Kurru. Sus tumbas fueron meticulosamente estudiadas por Reisner, pero una vez más sus interpretaciones se alejaban de la historia verdadera. Reisner realizó excavaciones en El Kurru e hizo un buen trabajo. Sin embargo, sus conclusiones son un poco extrañas. Él creía que algunos miembros de la familia real libia habían venido hasta aquí y habían reinado en esta zona. Libia es algo así como un nombre en clave para distinguir a las personas de piel clara, así que fue una especie de interpretación racista de la historia basada en sus propios prejuicios. El mejor de todos los faraones negros olvidados era Taharka. En el año 690 a.C. subió al trono de Kush y Egipto, iniciando un reinado que duró 26 años. En ese tiempo Taharka hizo suyos los grandes monumentos egipcios. Taharka construyó una enorme entrada aquí en Karnak para básicamente hacerse con esto, el complejo de templos más grande del mundo. Ya estaba todo terminado. Lo único que tenía que hacer era colocar su enorme columnata monumental. Esto transformó el templo en un monumento cushita. Básicamente, Karnak lo hizo suyo. En casa, Taharka adornó los monumentos asegurando que, desde los tiempos de los dioses, nunca antes se había visto tanta luz. Y se representaba a sí mismo haciendo lo que los faraones deben hacer, mantener el orden en el cielo y en el cosmos. En Kawa, el templo de Taharka está dentro de una ciudad que ha sido enterrada por la arena. Durante los próximos 10 años, Derek Welsby se dedicará a excavarla. No puedes venir a ver estos templos sin echar un vistazo a esto, porque esto representa al hombre en sí, el hombre que creó este sitio. Este es Taharka en una procesión con una serie de dioses. Está en uno de los muros del templo que él construyó entre el 684 y el 680 a.C. La arena aún esconde muchos de los secretos de Taharka y los cushitas, como comprobó Tim Kendall. Estábamos yendo desde Khartoum a Jebel Barkal y era un viaje de un día entero de interminables kilómetros de arena. Estábamos un poco perdidos, así que yo estaba mirando por la ventana y creí ver una ruina. Creí estar soñando, pero entonces vi otra y otra. De repente encontramos este increíble asentamiento, fue como de película. Aún no sabemos lo grande que es, pero es un descubrimiento muy importante. Me refiero a que hemos encontrado una importante ciudad cushita a 16 kilómetros del Nilo, así que debe de haber muchos otros asentamientos en el camino. Una de las cosas más maravillosas de este lugar es que abre toda una nueva zona de Sudán que nunca había sido explorada arqueológicamente, y con esto nos damos cuenta de la cantidad de cosas que aún no han sido encontradas ni estudiadas. Me refiero a que estamos reescribiendo la historia, la antigua historia de este país año tras año. Durante su largo reinado, Taharka fue conocido en todas partes. Incluso se le menciona en la Biblia, ayudando al rey de Judea en su lucha contra los asirios. Y Asiria pronto se dará cuenta del poder de Taharka.
Aún no se sabe cómo se las ingenió Taharka para organizar su ejército, pero el desierto esconde alguna prueba de ello, y Derek Welsby quiere verla. Vamos a entrar directamente en Wadi Hawa para ver una enorme fortaleza cushita en Galu Abu Ahmed, descubierta en los años 80. Es un lugar realmente especial. Finalmente, solo unas enormes dunas nos separan de nuestro destino, así que hay que ir muy rápido para no quedarnos atrapados en la arena. Pero si son dunas del tipo Barkhane, que tiene una cara casi vertical, no puedes pasar por ellas muy rápido, porque no lo contarás. Hay una gran diferencia entre conducir con cuidado para no matarte pasando por encima de una duna y conducir rápido para no quedarte atascado. No lo intentes si sufres del corazón. Es desesperante. Estoy atascado otra vez. La parte de arriba de estas dunas es muy blanda. Las arenas se meten justo en los ejes del jeep. Ahí está, justo al otro lado de Wadi. Dios, es enorme. Mucho más grande de lo que me esperaba. Es realmente impresionante. Estamos en medio de la nada. Y aquí hay una enorme fortificación. Recuerda un poco a las fortalezas francesas de la Legión. A pesar de que la mitad está enterrada bajo la arena, su tamaño es impresionante. Las puertas de la fortaleza están muy protegidas y las gruesas paredes de 5 metros de altura están llenas de grandes torres. Para un arqueólogo interesado en fortificaciones militares no hay nada mejor que esto. En estas enormes ruinas solo encontramos pequeñas pistas sobre las vidas de los soldados que habitaban este lugar. Aquí hay un montón de abalorios hechos con cáscaras de huevos de avestruz. No sabemos si a los soldados les gustaba ponerse abalorios o si eran de los viajeros que pasaban por aquí o si los soldados vivían aquí con sus familias. Yo creo que para los soldados del ejército kushita este no era uno de los mejores destinos. Parece un lugar desesperante para vivir. Un destino aún peor era el frente de la guerra de Asiria. Cuando Asiria atacó Egipto, Taharka se unió a la batalla. Y tras una derrota de la que ni él ni Kush podrían recobrarse jamás, Taharka fue expulsado del Bajo Egipto. Taharka falleció en el 664 a.C., pero antes de morir se construyó una magnífica pirámide al otro lado de Jebel Barkal. El tamaño de la pirámide de un faraón siempre se ha considerado como un símbolo de su poder y riqueza. Y si esta teoría es cierta, entonces obviamente Taharka se tenía en muy buena estima. Al principio construyó una pirámide de 28,5 metros cuadrados en piedra caliza blanca, pero parece ser que como vivió tantos años, cambió su percepción de sí mismo y decidió hacer esta pirámide incluso más grande. Así que pidió a los obreros que construyeran encima otra de 51,75 metros cuadrados, la mayor que un gobernante kushita había construido jamás. Cuando Tantamani, el sobrino de Taharka, se convirtió en faraón, tuvo una visión en la que las diosas le daban la corona de Egipto. En su primer año como faraón, Tantamani derrotó a los asirios, pero el sueño no se cumplió. Al año siguiente los asirios volvieron y expulsaron a los kushitas de Egipto para siempre. Finalmente, la cámara funeraria de Tantamani nos arroja una luz sobre la gloria de los faraones negros kushitas. Aquí vemos cómo el rey está siendo llevado a su tumba por dos dioses. La representación del rey es realmente fantástica. Es una de las dos representaciones que han sobrevivido del rey kushita. Y aquí vemos la clásica vestimenta real de los kushitas. La llamada corona doble con dos cobras o ureus encima de la frente, simbolizando el gobierno de Egipto y Kush. Y en la otra pared está representada una escena en la que el rey es sacado de la tumba porque, según el libro de los muertos, podía adoptar la forma de vida que quisiese. Este era un ciclo eterno. Se suponía que el rey viviría de esta manera para siempre. Cuando Reisner excavó la cámara funeraria, la encontró totalmente vacía.
Había sido saqueada en el pasado y se habían llevado todos los tesoros que Tantamani había traído desde Egipto. La tumba es interesante porque es un ejemplo clásico de una tumba real de esa época y podemos ver que es como un universo en miniatura. El techo está lleno de estrellas y las paredes tienen inscritos pasajes del libro egipcio de los muertos. Desgraciadamente, las pinturas no están en muy buen estado. Al acceder a la tumba de la madre de Tantamani nos encontramos con que es casi idéntica y en ella las pinturas están muy bien conservadas. Esta pintura representa a la reina como si simplemente hubiese sido enterrada acostada sobre la tumba. Y en esta parte tenemos a la reina levantándose y reviviendo porque Dios está mostrándole la señal de la vida. Y debajo podemos ver una colección de objetos de oro, el tipo de cosas que estarían en la tumba: cetros, arcos, coronas. Estas dos tumbas son auténticas obras de arte. Es arte kushita, son las tumbas mejor conservadas de Sudán. Tantamani fue el último faraón negro kushita. Sin embargo, los kushitas mantuvieron las costumbres egipcias que habían adaptado. Amón siguió siendo su único dios, y los reyes y reinas kushitas siguieron siendo enterrados bajo pirámides durante otros 1000 años. En Sudán hay más de 300 pirámides, 3 veces más que las que fueron construidas en Egipto. Y Kush continuó enfrentado con Egipto, y sus reyes siguieron aspirando a parecerse a los faraones negros. Hasta que en el 594 a.C., el faraón egipcio Psamético II decidió acabar con estas tradiciones para siempre. En un simbólico acto de destrucción, facilitó a Charles Bonnet el descubrimiento de su vida. Fue realmente emocionante. Me pasé 2 días sin dormir. En este pozo encontramos 50 fragmentos de 7 maravillosas estatuas de un rey. Psamético II rompió la estatua del rey antecesor porque tenía miedo de estos reyes y metió los trozos de la estatua en un pozo. Para nosotros es un descubrimiento histórico. Es algo muy, muy importante. Psamético acabó con los templos, quemó el palacio real, vino aquí a poner fin a este culto de una vez por todas, como diciendo: chicos, el juego ha terminado, fuera de aquí. El traslado de la capital real a Meroe constituye la fase final del largo viaje de los kushitas y también del nuestro. En Meroe las cosas cambiaron radicalmente. Kush y Egipto restablecieron sus relaciones comerciales y Kush siguió jugando un papel importante en el escenario mundial, siendo muy conocida por griegos y romanos. Es interesante pensar que en la época en la que fue fundada la ciudad de Roma, Kush era una potencia mundial y seguía siendo una importante potencia en el siglo IV después de Cristo, en la época de la caída del Imperio Romano. Por tanto, su poder duró muchísimo y fue un estado importante en una época decisiva. El magnífico cementerio real de Meroe marca el final de nuestro viaje. Estas pirámides pertenecen a todos los reyes y reinas kushitas y datan desde el siglo III a.C. al 4 después de Cristo. Justo debajo de esta montaña de aquí están las últimas tumbas reales de la dinastía kushita, de unos 1000 años después de la época de Pianki y Taharqa. Sudán ha sido totalmente eclipsado por Egipto. La gente piensa que Abu Simbel marca el límite de la civilización del Nilo, pero aquí hay tesoros de incalculable valor. Mi trabajo consiste en descubrir Sudán y lo haré hasta que me muera. Las pirámides de Meroe son un testimonio perdurable de la gloria de Kush, la tierra de los faraones negros